Aquí ya lo tenemos. Y oremos. Bien, hoy Dios, oramos por este tiempo, este ministerio al cual has llamado a liderar a Sara de lunes de Cosmovisión para que tus principios, tus órdenes, tus leyes, tus niveles, tus determinaciones sean conocidas entre todos los hermanos. Hoy te agradecemos por invitarnos a esta reunión y te decimos, Dios, que hoy queremos es aprender de ti para que tú seas glorificado a través de nuestros frutos con este aprendizaje. Gracias te damos por este privilegio y oramos por el bien de esta reunión. Amén. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos entonces, vamos a iniciar un, em, un tema eh, se trata acerca de los desafíos que tiene la iglesia hoy. Y es un tema que vamos a ir a la raíz de por qué pasan. Siempre la iglesia ha tenido desafíos. Es claro que no somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos una misión y es que Cristo sea conocido a través de el testimonio de Él en nosotros. Entonces, es obvio que vamos a tener desafíos, vamos a tener asignaciones en las cuales pues debemos rendirnos a Dios, buscar su voluntad, renovar nuestro entendimiento para saber cuál es esa voluntad y Él es el que va haciendo la obra. Bien, entonces siempre van a haber desafíos, siempre hay generaciones, siempre hay situaciones, pero mm, para ir más allá de solo los desafíos, ¿cuáles son las raíces de eso? ¿Qué es lo que causa, sí, esos desafíos que tiene la iglesia, sí, y desafíos que tiene que enfrentar? Un desafío es algo que tenemos que enfrentar con valentía y ganar, sí, obtener la victoria, y esa victoria es a la manera de Dios. Entonces, ¿cómo hoy podemos entender a la iglesia en estos desafíos? Pero más que hablar de lo que vemos en la sociedad, tenemos que ver cómo la iglesia es parte de ello y por qué entonces son desafíos y son metas por cumplir, hechos por lograr y cuáles son las causas entonces de que no seamos tan efectivos en lograrla o que sí hemos logrado. Hoy entonces vamos a tener el primero y el primero y el siguiente lunes vamos a ver otro que se deriva de este primero. Bien. Y como digo, estoy yendo es a la raíz. ¿Cuál es la idea básica para que tengamos estos desafíos? ¿Sí? Y luego vamos a hablar un poquito acerca de las ideas de creencia que se están dando, que esa sería la tercera sesión. Y la cuarta, entonces, cómo todo eso va a concurrir en la situación actual de la iglesia cristiana en el mundo, bien, en el hoy. Entonces, ¿qué está pasando? Pues tenemos ahí en el hoy varias cosas que estamos viendo en la última generación, en esta generación actual, y cómo eso va a repercutir en nuestros próximos tiempos acá como iglesia. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar. Aquí voy a compartir pantalla y vamos a ver el fundamento de lo primero. Entonces, permítame, ya lo comparto y vamos a ver acá esto. Ah, pero tengo que compartirlo de aquí. Listo, aquí lo tenemos. Bien, entonces cuatro desafíos, ¿sí? De la iglesia hoy. Entonces, vamos a mirar las raíces de esos cuatro desafíos, ¿sí? Que tenemos. Entonces, eh, ve, como vemos, son cuatro desafíos eh, que pasan, han pasado y seguirán pasando. ¿Sí? No estoy diciendo que con esta enseñanza ya no, la iglesia no va a tener desafíos. No, seguirá pasando, ¿sí? Pero vamos a ver cómo hacer para lograr victoria en nuestro tiempo presente, en nuestro tiempo de vida, en el tiempo que Dios diseñó para nosotros, cómo obtener victoria con estos desafíos, ¿sí? Que se presentan, ¿no?
Recordemos que alguna vez acá, con algunos que estuvieron presentes, hicimos las 7 iglesias y vimos que el mensaje de Apocalipsis de las 7 iglesias nos cuenta lo que es, lo que fue, es y será la iglesia. Bien, siempre va a ser así. Pero cada generación tiene una responsabilidad de negociar mientras Él viene, de hacer, estar en los negocios del Señor, en los negocios de mi Padre, ¿cierto? Allí buscando la voluntad de Él, ¿sí? Ante los desafíos que se presenten. No, tampoco estoy diciendo que son los mismos desafíos todo el tiempo. Bien, ay, creo que subí la mano, voy a bajarla. Eh, entonces no son los mismos todo, en toda la historia, pero sí las raíces, sí, que tenemos como iglesia, sí podemos encontrarla a lo largo el tiempo generacional en que hemos tenido esos desafíos. Bien, entonces vamos a ver el primero. Y acá lo tenemos. Y el primero es el centralismo. Bien, el centralismo es la raíz que está detrás de todo, ¿sí? Para este primer desafío. Y cuando hablamos de centralismo, implica que el poder, ¿sí? Y la autoridad, es decir, el gobierno, ¿sí? Está centralizado. Dios nos enseña en su palabra que no debe haber un gobierno centralizado. Todo el gobierno de Dios, ¿sí? Es plural. Es más, la Biblia nos dice que Dios es uno, ¿cierto? Nos dice en Salmos, ¿sí? Él es uno. ¿Eso qué quiere decir? Que solo hay un Dios, ¿sí? Que no hay más dioses sino Dios. Bien, es decir, que la idea politeísta es incorrecta, pero también nos dice que ese Dios único que existe, ¿sí? En su sustancia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, Padre, Hijo y Espíritu. Bien. Entonces, sí, allí cada uno tiene una individualidad en el ser Dios y cada uno de ellos tiene una individualidad en la labor, ¿sí? En esos atributos de Dios que nos muestran a nosotros, ¿sí? Aunque existe un gobierno, ¿m? Y ese gobierno, el Padre gobernaba hasta Mateo 28, en Mateo 28 ahora el que tiene toda la autoridad, ¿sí? Y el poder es el Hijo. ¿M? Pero no es un gobierno de uno solo haciendo lo que quiere, porque el gobierno del Hijo es hacer todo lo que ve hacer al Padre, ¿sí? Es buscar la voluntad del Padre, ¿sí? Es esa comunión plena de el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo a través del Espíritu Santo. Bien, entonces, esta es la raíz detrás de todo. Y esto, no solo que mi objetivo es que lo veamos teológicamente, sino también logremos relacionarlo prácticamente. ¿Sí? Estos desafíos que tenemos en los ministerios, ¿sí? A la larga suceden por estas raíces. Bien. Eh, eh, estas situaciones que tenemos en la iglesia, ¿sí? También suceden por estas raíces. Entonces hoy vamos a ver esta primera y este es el centralismo A. Como dije, hay una parte B también que la vamos a ver, que no tiene que ver con el ser, sino con el hacer, ¿sí? Aquí tenemos que ver con el ser iglesia. El centralismo como iglesia es la causa, ¿sí? Es la causa de los desafíos, ¿sí? Y la causa de el centralismo como iglesia es el gobierno de la iglesia en cuanto a lo que es la iglesia. Entonces vamos a concentrarnos en qué es la iglesia, ¿sí? Cómo Dios la diseñó. No voy a hablar de todo lo que es la iglesia porque aquí alguna vez también hicimos un mes de lo que es la iglesia, ¿sí? Pero sí voy a tocar el tema ¿sí? Que nos lleva a entender por qué el centralismo es un desafío que tiene la iglesia. Bien, de nuevo, hubo, hay y habrá centralismo, ¿m? En la iglesia, ¿sí? Pero vamos a exponer cuál es la forma, ¿sí? De que en nuestra generación no vivamos así, bien, en estas ideas de centralismo que son las raíces para muchos desafíos, ¿sí? De la iglesia. Bien, bien. Entonces vamos a mirar el centralismo, ¿sí? En la iglesia. Y
Recordemos el concepto de centro de verdad. La verdad está en la mitad y los extremos están a cada lado de la verdad, a izquierda y a derecha. Bien, entonces, ¿sí? No debemos pensar en dos nomás, ¿sí? Porque si pensamos en solo dos, entonces estaría el centralismo y ¿qué entonces sería el bien? ¿Sí? Bien, entonces, el centralismo es que todo el poder está centralizado, pero ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es que sea local y que haya federalidad, ¿sí? Ese es el principio, pero ¿cuál sería el, em, el opuesto al centralismo? Y es que el gobierno esté en todo, ¿sí? Y el gobierno de Dios, que Dios enseña en todas las instituciones gubernamentales, es representativo, o sea que no todos pueden gobernar en la práctica, pero sí todos están gobernando en el hecho de tener representantes. Bien, entonces el gobierno de todos es un extremo, ¿sí? Y el otro extremo es que solo esté centralizado en algunos, ¿sí? Tenemos entonces que ver cuál es el centro de verdad, que sería el gobierno local federalizado. Bien, bien. Entonces veamos algunas características aquí del centralismo en la iglesia. El centralismo en la iglesia se produce primeramente ¿sí? Por la idea y práctica del gobierno eclesial en la iglesia. Y este gobierno eclesial en la iglesia tiene diferentes formas, ¿bien? Diferentes niveles, ¿sí? Pero que mantienen la idea centralista. Bien, puede ser el gobierno de uno solo, ¿sí? O de uno en diferentes niveles, ¿sí? Entonces hay iglesias que tienen diferentes niveles, tienen células y esas células reportan a otras. Y entonces hay diferentes niveles, pero en todas ese gobierno está centralizado, no hay una representatividad. Bien, entonces, ¿por qué se produce el centralismo en la iglesia? Primeramente por la idea de iglesia que tengamos y la práctica del gobierno eclesial en ella. Bien, entonces tenemos que saber cuál es la idea de la iglesia, ¿sí? Que no la vamos a tocar tanto esta vez, pero sí vamos a tocar un poquito acerca del gobierno, bien, de la iglesia. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que en la iglesia, y acá estoy hablando de las 7 iglesias, ¿sí? Bien, es decir, recordemos que la séptima iglesia es la Odisea, que es todos los creyentes juntos. Bien, y en todas las formas de iglesia, ¿sí? Se puede presentar un gobierno centralizado. Bien, entonces tenemos que evitar ese gobierno centralizado. Bien, y eso no quiere decir que si hay una iglesia que tiene menos centralismo que otra, ¿sí? Pueda resolver el problema del centralismo fácilmente. No, necesitamos entenderlo de manera práctica primero en la vida ministerial que hacemos, ¿sí? Tenemos nosotros en la vida ministerial que entender que debemos trabajar con otros en equipo, en círculos de liderazgo y que cada parte de lo que hagamos, pues también podamos dar oportunidad a la gente a que tenga sus propios círculos de liderazgo. Entonces, ¿qué se observa? Un gobierno centralizado en uno, ¿sí? A veces solo es uno el que gobierna, el Papa, ¿sí? Por ejemplo, gobierna, el pastor, ¿sí? Este papa acá, me refiero al papa católico, ¿sí? No al papá, porque debería tener tilde si es papá, porque cuando estamos hablando del desafío de la familia, pues en el caso del gobierno no es algo tan, ¿sí? Tan raíz de desafío como sí lo es en la iglesia, pero también está mal que el gobierno esté centralizado solo en el padre, ¿sí? Y no en la madre, porque Dios diseñó que el gobierno de la familia sea de los dos. Bien. Pero acá en la iglesia, entonces tenemos un gobierno de uno a veces, como el papa o un pastor. Bien, aquí tenemos también, permítanme un momento, entonces también tenemos acá como el gobierno de unos pocos, ¿sí? Entonces, no solo unos, sino unos pocos, normalmente la familia pastoral o los que más aportan a la iglesia o un grupo específico con privilegios. A veces no solo la familia pastoral nuclear, sino los familiares, ¿sí? Inclusive hasta los familiares políticos, pero vemos a veces en el gobierno,
¿sí? Eh, un grupo de personas gobernando, ¿sí? Pero no un grupo representativo, sino un grupo generalmente autonombrado y con privilegios sobre los demás. Es lo que llamamos la rosca. Oscar, no se te está escuchando, por favor, revisa Sí, si sí, sí. todo. Y también, sí, sí, apagué ahí el este. Entonces, bien, principalmente estos problemas de centralismo se observan cuando, cuando más nos damos cuenta de estos problemas del centralismo. Cuando unos que han gobernado a la iglesia deben pasar ese gobierno a las siguientes, ¿sí? A otros, a las siguientes generaciones o algo así. Bien, entonces, ahí se notan estos problemas, porque a veces, aunque tengamos centralismo, pues cuando llegamos a una iglesia cristiana, no es que preguntemos, "Ah, ¿así dice la Biblia que debe ser el gobierno de la iglesia o debe ser la iglesia?" No, como es diferente a la idea que cunde más en el país, que es la católica, entonces creemos que esta es la correcta. Bien, entonces a veces, aunque hayamos estado bajo gobierno centralista en la iglesia, pues no nos damos cuenta, ¿sí? O aunque vemos algo de problemas, pues no nos incomoda porque en sí, pues no tiene que ver con uno tanto, o aunque tengan que ver, pues podemos salirnos fácilmente de ello. Pero cuando se está pasando el gobierno de una generación a otra en las iglesias, ¿sí? Allí aflora este desafío. Y muchos de los ministerios que han tenido tiempo sirviendo, fama, buen testimonio, buen fruto, ¿sí? Se pierden, ¿sí? ¿Por qué? Porque los líderes no dan el poder, la autoridad a la siguiente generación a tiempo, ¿sí? Bien, entonces se cargan con más, no lograron pasar esa antorcha a la siguiente generación o allí afloran entonces el verdadero corazón de ese gobierno. Muchas veces, por ejemplo, lo dan a sus familiares porque pues la iglesia tiene activos y esos activos valen bastante dinero, entonces pues darlo a otro es perder esos activos, ¿no? Entonces ahí es donde más aflora este desafío. No estoy diciendo acá que entonces todas las iglesias tengan, deberían, pero no va a pasar porque la Biblia nos enseña que vamos a tener diferentes gobiernos en la iglesia y así fue, así será, pero sí, sí que se nota más estos problemas cuando estamos pasando el gobierno de una generación a otra. Bien, bien. Entonces muchos de esos ministerios se pierden por esto. Muchas de esas iglesias se dividen, la gente se va, ¿sí? Porque al pasar, ¿sí? Ello, pues se ve el centralismo allí. Bien, bien. Entonces pasemos a la siguiente. Entonces, el gobierno en la iglesia no es el control del hombre. Ese es un error que tenemos, que sea el hombre el que gobierna. Y ese no es lo correcto. Entonces, ahora más adelante vamos a evidenciar esto con los versículos que dice la Biblia. Pero acá, por lo pronto, vamos a poner uno, que es Primera de Pedro 5 del 1 al 3, que dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, él se está dirigiendo a los ancianos en ruego, siendo él también anciano. ¿Y qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bien, entonces, el gobierno de la iglesia no es el control del hombre, no es la fuerza, es algo voluntario, guiado por el Espíritu Santo, y por eso dice no por ganancia deshonesta. A veces confundimos eso y lo traducimos como que no haya corrupción. Y no, no está hablando de eso, ¿sí? Está hablando de que ese gobierno, ¿sí? No tenga una ganancia deshonesta. Entonces, ¿cuál es la ganancia honesta en el gobierno? ¿Sí? Estar sirviendo no por fuerza, sino voluntariamente disponiéndose
a la voluntad de Dios. Cuando los gobernantes de la iglesia toman una decisión por ellos mismos sin haber orado y sin haber buscado y tener las evidencias, las palabras, las visiones, ¿sí? La instrucción de Dios sobre lo que deben hacer, están haciendo una ganancia deshonesta. ¿Sí? Bien, no se refiere a que tengan corrupción, aunque también pasa en las iglesias, ¿sí? Pero se refiere a que no, a hacer cosas por fuerza y no por el Espíritu y no voluntariamente, de acuerdo a lo que Dios haya dicho en en tu conciencia, para que puedas ejercer tu voluntad, sino decidiendo propiamente. Y por eso no es el control del hombre el gobierno de la iglesia. Entonces, no teniendo señorío, ¿sí? Sobre los que están a vuestro cuidado. Señoría es que el Señor es el que decide, ¿sí? Y el Señor es Cristo, no nosotros. Entonces nosotros no podemos decidir. Todo lo que hagamos, ¿sí? Tiene que ser preguntándole al Señor qué es lo que quiere que hagamos. Y así vamos a ser ejemplo, ¿bien? De la grey. Bien, entonces veamos acá que la Biblia no establece un modelo de centralismo eclesiástico como se ve en algunas denominaciones con jerarquías piramidales. En lugar de eso, muestra un patrón de liderazgo plural, local y guiado por el Espíritu Santo. Ello incluye al menos los siguientes fundamentos. Cuando no tenemos el diseño de estos fundamentos, vemos iglesias, ¿sí? Donde muchas veces las decisiones es para que haya más gente, para que haya más dinero, para comprar más cosas, para tener activos, ¿sí? He visto iglesias que están preocupadas por tener una finca, ¿sí? ¿Para qué necesita una iglesia una finca? ¿Sí? No, no creo que necesite. ¿Mm? Eh, entonces, muchas cosas, ¿sí? Que no es la voluntad de Dios, ¿sí? O a veces metiendo el dinero en los ladrillos del templo, ¿sí? Entonces no es la voluntad de Dios. Entonces, eso es la causa de los desafíos que tiene la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un desafío de que la gente pueda leer la Biblia, pero muchas veces, aunque teniendo el dinero para eso, pues lo hacemos, lo invertimos en cosas que Dios no mandó a hacer. Entonces, por eso esta es una causa de todos los demás desafíos. Recordemos que yo no estoy aquí haciendo una idea de cuáles son los desafíos. Hoy voy a llegar allá en la cuarta sesión, pero aquí estoy explicando por qué se dan esos desafíos. Yo podría decir, no, ahorita el desafío es el wokismo, el desafío es la ideología de género. No, esos son desafíos que tenemos, pero las causas de eso, las raíces de eso, no son las acciones del maligno, porque recuerden que el maligno no puede hacer nada en contra de la iglesia a menos que se lo permitamos. ¿Sí? Bien. Entonces a veces le echamos la culpa a Satanás y no vemos la viga que hay en nuestro ojo. Y esta es la realidad, ¿sí? De lo que es los desafíos, todos esos desafíos muchas veces se van a dar por estas raíces, que es, en este caso el centralismo en la iglesia. Entonces, la Biblia, ¿qué habla? ¿Cuáles son los fundamentos, sí, que sí debe tener una iglesia para que no caiga en el centralismo? Entonces, primero, Cristo es la cabeza suprema, Él es el Señor. Todas las decisiones se consultan con Dios. Bien, bien. Segundo, la pluralidad del gobierno en la iglesia, en este caso los ancianos, no es solo uno que gobierna, ¿sí? No es el pastor, no es la familia pastoral, ¿sí? No son las mujeres quien gobiernan, pueden haber pastoras porque tienen el don de pastorado, ¿sí? Pero el tener el don de pastorado no quiere decir que hay gobierno en la iglesia, porque la Biblia claramente nos enseña que el gobierno de la iglesia son los ancianos y todos ellos son hombres. Bien, autonomía en decisiones doctrinales y administrativas debe tener la iglesia, ¿sí? Cuando eso no pasa, entonces hay centralismo. Bien, ahora, ¿sí? Estamos hablando acá de la iglesia, ¿sí? Porque si ya las decisiones doctrinales ya hace que no sean iglesia, entonces son una secta, ¿sí? Pero, pues deben tener autonomía las iglesias en sus decisiones ah, doctrinales y administrativas. Un rechazo del dominio humano sobre la iglesia, que es lo que estamos hablando, de que no es el hombre el que gobierna, ¿sí? Sino es Dios gobernando. Bien, y también diversidad de dones y funciones. La gente puede tener diferentes dones y diferentes funciones en la iglesia. Bien, esto sería como la primera introducción general. Ahora vamos a mirar entonces cómo es que sí
podemos vencer el centralismo. Bien, entonces vamos a ver cómo se vence el centralismo. Y voy a ponerlo acá. Entonces, eh, vamos a empezar con esta. Vamos a mirar un poquito entonces cómo debe ser el gobierno de la iglesia. Y acá lo vamos a ver siempre con la evidencia de la Biblia. Bien. ¿Por qué? Porque el gobierno de la iglesia nos quita, ¿sí?, la posibilidad de que seamos centralistas. Inclusive no solo como gobierno corporativo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sino nosotros como creyentes también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá qué nos dice la palabra. Dice que el Señor dice en Mateo 16:18, le dice a Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Que Pedro dijo que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién edificará mi iglesia? ¿Sí? Y acá el Señor edificará su iglesia. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De el Señor. Bien, o sea que es de Él. Él es el que la gobierna, porque es de Él, es su propiedad. Bien, entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es nuestra la iglesia, solo somos temporales en una generación en la cual podemos servir a los hermanos con los que nos congregamos y a el lugar donde estamos. Bien, entonces este es un principio, ¿sí? Y acá entonces también en 1 Corintios 11 nos dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Bien. Entonces, este versículo es bien didáctico para evitar el centralismo. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Acaso Cristo no es Dios? Sí. Bien. Pero Dios, o sea, Dios acá no es el Padre. Siempre que vemos la palabra Dios, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu. ¿Sí? Es decir, el Hijo es el Señor, pero aunque Él gobierna, no es la cabeza. La cabeza es Dios, o sea, incluye al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces siempre es un gobierno no único de uno, sino siempre es un gobierno plural. Bien. La labor de estar gobernando la tiene el Hijo, ¿sí? Pero la autoridad total, la cabeza total, aunque le dieron toda la autoridad al Hijo, la autoridad se le dio. ¿Quién se la dio? El Padre, ¿sí? Entonces, quien da la autoridad la da para algunos propósitos. Bien. Y asimismo, como se da la autoridad, también puede quitarse la autoridad. Por eso Dios es la cabeza de Cristo. Obviamente, pues el Señor Jesucristo no va a pecar, entonces no le van a quitar la autoridad, pero me refiero a que cuando damos autoridad, pues también podemos quitarla. Bien, como seres humanos. Bien, entonces acá vemos que es Cristo, ¿sí? La cabeza, ¿sí? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. La responsabilidad de la iglesia, note que no estoy diciendo el gobierno, estoy diciendo la responsabilidad de la iglesia, se la da a los hombres. ¿M? A la mujer no le da la responsabilidad de la iglesia, no porque la mujer sea menor al hombre, inclusive ella es más capacitada para ello, sino porque le asignó una labor aún más importante que la iglesia, ¿sí? Sí, que el gobierno de la iglesia, que el funcionamiento de la iglesia local, que es la familia y la siguiente generación, los hijos. Bien, entonces eso es más importante, ¿sí?, que la misma estructura y funcionamiento de la iglesia. Entonces, por eso la mujer tiene esa labor. Y a los hombres nos dio la responsabilidad de la iglesia. Dentro de esos hombres que son los responsables de la iglesia, hay algunos que van a ejercer la labor del gobierno. Bien, bien. Entonces, el Señor Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies, cosas. Es decir, no sometió a Dios mismo bajo sus pies, pero sí todo lo demás, todo lo creado, todas las cosas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, es de Cristo el gobierno de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En la iglesia, toda la preeminencia debe ser Cristo, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, Cristo es, sí, el gobierno de la iglesia. Y si entendemos eso, entonces no va a haber un pastor que quiera gobernarla a su capricho, ¿sí? A su conveniencia. Bien, si no es Cristo. Y va a ser fácil pasar
ese poder a otros, así no sea a nuestros familiares. Muchas veces las familias de los que tienen gobierno en la iglesia se dañan y dañan sus relaciones, ¿sí? Porque, ¿sí? Se actuó mal en estas cosas de gobierno. Alguien no cumplió la ley, algunos no hicieron lo acordado o esa ley no iba de acuerdo a los principios de Dios, ¿no? Entonces, sí, es Él, no se trata de nosotros. Entonces, esto significa que cualquiera que ostente en la iglesia el gobierno absoluto es un impostor, ¿sí? Es decir, que pueda tomar una decisión absolutamente sin consultarle a Dios es un impostor, ¿sí? Que ha desechado a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Bien, yo sé que esta palabra es dura, ¿sí? Bien, pero ¿sí? El señorío, ¿sí? Él es Señor y Salvador, no Salvador y Señor, sino Señor y Salvador. No estoy diciendo que somos salvos, ¿sí? Porque creamos que Cristo es nuestro Señor solamente, pero sí es un requisito, ¿sí? Saber que Él tiene toda la autoridad y esa autoridad le fue dada por la obra redentora que hizo. Entonces yo creo en lo que Él hizo, nos libró del pecado, ¿sí? Nos quitó la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces Él es el Señor, es el que manda, ¿sí? Yo no puedo mandar, no puedo tomar decisiones centralistas en la iglesia. Bien, bien. Entonces vamos a ver ahora un poquito el gobierno en la iglesia local, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo empezamos a alejarnos de la idea bíblica la, del gobierno de la iglesia que nos lleva al centralismo. Entonces, la asumida desigualdad de los creyentes en Dios presupone que hay hijos de Dios que son más ungidos que otros, que son superiores al resto de los creyentes y que tienen el derecho exclusivo de gobernar la iglesia de Cristo a su antojo. Entonces, ¿dónde está la raíz? En que asumimos que hay una desigualdad entre los creyentes y hay unos más y otros menos. ¿Sí? Pero es claro que todos somos iguales ante Dios. No es más el que tenga el ministerio más grande, no es más el que tenga un puesto de autoridad, no es más. ¿Sí? No es más el que gobierna la iglesia al que no la gobierna. ¿Sí? Bien. Pero como pensamos que hay y asumimos que hay una desigualdad entre los cristianos, entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? Y es muy ilustrativo, que acá lo he dicho varias veces, el libro de Ezequiel para esto, porque Ezequiel era una persona, ¿sí? Que se creía más que los demás y demandaba justicia de Dios ante los que no le obedecían. Era celoso, tenía celo por la obediencia a Dios, él obedecía a Dios, pero era cabeza dura. Así dice la palabra. Entonces Dios lo lleva a situaciones muy difíciles a Ezequiel para mostrarle, ¿sí? Su falta de misericordia. ¿Mm? Entonces, en el libro de Ezequiel vemos todas esas cosas que pasan, ¿sí? Pero si queremos ver cuál es el fundamento del libro de Ezequiel, es Ezequiel capítulo 3, 9 y 22. En esos tres capítulos, ¿sí? Esa es la base de ese libro. Y en el 3 básicamente es ver que Ezequiel es un cabezadura porque Dios lo manda a predicar a un lugar y él no quiere ir, o sea, igual que Jonás, ¿sí? Entonces Dios le dice, si tú no vas y ellos mueren, tú serás el culpable. Entonces Ezequiel dice, bueno, está bien, yo voy. Cuando llega, entonces en capítulo 9 Dios le muestra la visión de lo que va a pasar y lo que le muestra es los jinetes, que son los de jinetes del Apocalipsis. Estos jinetes empiezan a hacer el juicio y destruyen, ¿sí? Toda la ciudad porque no hayan a ninguno digno, ¿sí? Que haya obedecido. Y empieza por el templo. O sea que Dios le está mostrando a Ezequiel que empieza por el templo y no soy yo ninguno digno, ¿sí? Solo los que estaban clamando y gimiendo por los otros. Es decir, los que estaban orando por los otros. No por ellos, sino por los otros. Es decir, los que estaban en humildad ante Dios, ¿sí? Y no en centralismo. ¿Sí? Estaban dándose por los otros, ¿sí? Por eso no hay ningún ministerio superior a otro, ¿sí? Solo uno, el orar por los otros, ¿sí? Porque todos los demás estaban en el templo y todos, ninguno fue digno, ¿sí? Eso es lo que Dios le está mostrando a Ezequiel. No, no quiere decir que ninguno, solo los que oren por otros vayan a ser los salvos, no. Lo que Dios le está mostrando a Ezequiel es que Ezequiel creía que era superior a los demás, ¿sí? Porque tenía más conocimiento, ¿sí? Y quería que Dios hiciese justicia con los otros. ¿Sí? Pero no es así. Dios le muestra eso. Entonces,
entendiendo el 9 que los que estaban clamando y gimiendo por los otros, ¿sí? Son los únicos que Dios halló dignos. Entonces la dignidad, ¿sí? Está en qué tanto extendemos el reino por los otros, edificando a los demás y no a nosotros, no haciendo nuestros propios reinos, ¿sí? Cuando vimos las iglesias, las 7 iglesias, vimos que la iglesia de Pérgamo era un estado, es un estado, es el Estado Vaticano. Bien, luego vimos que Tiatira se quita del Estado encima, ¿sí? Pone la Biblia en las manos de la gente, pero ¿sí? Se casa con el Estado. Ya no es un Estado, pero está casado con el Estado. Esa es Jezabel, y quien gobierna es el Estado, que es Jezabel. Eso es Tiatira. Bien. Y luego entonces viene Sardis. Y Sardis se escapa de la reforma, ¿sí? Y, y entonces, ¿qué hace? Creo que se me cayó un momentito el internet, pero ya, ya volvimos. Bueno, entonces vamos a volver a presentarla acá. ¿Quedaste en Teatira, algo así, Oscar? Ah, Hasta sí, ahí. entonces estamos en Teatira. Entonces, Sardis se va de la reforma que es Teatira, ¿sí? Y ya se quita a Jezabel, se quita el Estado, ¿sí? Y empieza a hacer iglesias donde ya no hay un gobierno centralista desde Roma, ni tampoco un gobierno jezabélico que el Estado, la nación gobierna, o sea, el gobierno civil gobierna la iglesia, como fue la reforma, ¿sí? Sino que cada iglesia empieza a gobernarse. Pero, ¿qué tenían en su mente? Tenían la forma de la reforma, ¿sí? No tenían la Biblia, ¿sí? Aunque ya la Biblia estaba dispuesta para la gente, pues, ¿sí? Hasta ahora estaban realmente estudiando la Biblia por ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que vemos con Sardis? Que cada tipo de iglesia, cada idea doctrinal, hizo una iglesia con sus formas propias. Es decir, que cada una hizo un reino para sí mismos, ¿sí? Y eso es lo que es Sardis, que es la iglesia evangélica, ¿cierto? Muchos diferentes tipos de formas, ¿sí? Para ello. Y esos gobiernos que hicieron, que eran independientes ya de la nación e independientes de Roma, ¿sí? Pero eran dependientes del hombre y no de Dios, ¿sí? Ya la dependencia de Dios en el gobierno de la iglesia se da, es en la iglesia en Filadelfia. Bien, bien. Entonces, eh, vamos a verlo. Entonces, cuando creemos que, ¿sí? Hay, tengo que compartirlo. Permítame que cuando me salí, se me salió. Entonces, vamos a compartirlo. Ok, ahora sí ya está. Bien, recuerden que estas presentaciones se las doy al final de el seminario. Bien, bien. Entonces, ahora sí. Entonces, esta asumida desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué causa que unos se creen superiores a los otros y tienen el derecho de gobernar? ¿Sí? Es que yo soy el hijo de, soy familiar de, ¿sí? Soy el que más diezmo, soy el más rico, soy el que done esto, entonces tengo que gobernar. ¿Sí? Y esto lo vemos en toda la iglesia, en todos los ministerios, vemos estas ideas de que empezamos a centralizarlo, ¿sí? En nosotros porque creemos que somos superiores a los otros. Bien, y no es así. Entonces, veamos qué pasa. Ya vimos entonces lo que estaba explicando, el nicolaísmo, unos solo tienen poder sobre los otros, ¿sí? Nicolaísmo es poder sobre los creyentes y básicamente es la idea católica, solo unos tienen ministerio y los otros no, que son los laicos. Entonces los curas, ¿sí? Gobiernan, ¿sí? A los laicos, ¿sí? Y no es Dios quien los gobierna a los dos. Bien, bien. Luego las doctrinas de Balaam, entonces cada iglesia se inventa sus doctrinas, que son tradiciones, que sirven de tropiezo a los creyentes y a la larga los llevan a caer en maldición. Y Jezabel, que es el gobierno civil, gobernando, ¿sí? O sea, quien no debe gobernar está gobernando la iglesia, ¿sí? Entonces, como en la reforma se hicieron estas iglesias nacionales, ¿sí? Entonces, como vemos, cada una de estas es una forma de centralización. ¿Sí? No estoy diciendo que la reforma estuvo mala, ¿sí? Porque la reforma fue buena porque puso la Biblia en las manos de la gente y se quitó el centralismo global para poner un centralismo nacional, ¿sí? Ya la iglesia evangélica se quitó el centralismo nacional para poner un centralismo propio de cada iglesia. Bien, bien. Entonces, esta es la de atrás. Entonces, aquí volvemos a tomar esto. Entonces dice, pues entonces hay unos
que se creen más que otros, que son los que deben gobernar o servir, ¿sí? En otras palabras, el derecho divino de los ungidos de Dios. ¿Y por qué viene esto? Porque, sí, no entendemos estos principios que están en la Biblia. En Apocalipsis 1:6 nos dice, Dios nos hizo un reino, ¿sí? Y sacerdotes para Dios. Nos hizo como reyes y sacerdotes. No dice hizo unos sacerdotes, sino a todos nos hizo sacerdotes. Antes, ¿sí? En la idea judía, solo la tribu de Leví y de esa tribu los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Es decir, había un gobierno centralista allí del sacerdocio. Bien. En la idea católica y nicolaísmo, solo uno son sacerdotes. Bien. Bien, pero la Biblia claramente dice que ahora todos somos sacerdotes porque ya todos tenemos ministerio, ya no se necesita un templo para ministrar, ¿sí? Porque ahora el templo somos nosotros, ¿sí? Y entonces tenemos es que nosotros ministrar, ¿sí? Dando testimonio y desarrollando los dones que Él nos ha dado. Entonces, todos, el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? Que fue algo muy importante que prácticamente Lutero lo establece en la Reforma. Bien, bien. Entonces, Él nos hizo a todos sacerdotes, no solo a algunos. Bien. Aquí también nos dice en Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea que somos sacerdotes, pero de nosotros mismos, por lo que creemos, no, ¿sí? Del rey, y el rey es Cristo, ¿sí? Entonces somos sacerdotes de Cristo, Él sigue siendo el rey, él manda, Él es la autoridad, Él es el poder, Él es el gobierno. Bien, somos nación santa, pueblo adquirido, pero con un real sacerdocio. ¿Sí? Entonces, el sacerdocio es de todos los creyentes y no solo de unos. Bien, esto es lo que dice la Biblia para evitar este centralismo. Bien, veamos entonces acá un poquito el gobierno. Aquí dice en Juan, en primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. No es que solo unos tienen la unción y otros no. A veces se cree que solo algunos tienen la unción y los otros solo tienen que calentarse y ya. Bien. No, es que hay diferentes dones y hay gente que no tiene el don de presidir, el don de liderazgo, ¿sí? Pero tiene otros dones. ¿Acaso es más importante el don de liderazgo? No, ¿sí? Bien, ningún don es más importante, ¿sí? Bien, entonces aquí vemos que la Biblia nos dice que todos recibimos la unción y sigue en nosotros, permanece en nosotros. Pero esa unción es para qué? Para usar el don que Dios nos ha dado, ¿sí? Bien, eso nos dice 1 Juan 2:27. Entonces, los creyentes tienen el mismo valor ante Dios y en todos habita el Espíritu Santo, pero no todos tienen los mismos dones ni las mismas funciones. Hay unos que van a hacer unas funciones y otros otras, otros van a hacer unos dones y otros otros. Unos dones son más espectaculares, sí, que otros, pero no tienen más valor. Bien, bien. Aquí también en Efesios, que es una carta acerca de lo que es la iglesia local, entonces la iglesia como iglesia donde nos reunimos, ¿sí? Entonces nos habla de ello y dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia. Bien, estos son dones, ¿sí? Y estos dones, ¿quién los constituyó? ¿Quién constituyó estos dones? ¿Sí? Dios, ¿sí? Dios los constituye. Entonces no es posible adquirir estos dones por un nombramiento humano, ¿sí? Una unción, una comisión, un título académico, un seminario bíblico, una marca de iglesia, una misión, una organización misionera. No. Estos dones los dio Dios, los dio el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él bajó y nos dio, ¿sí? Cuando Él bajó, ¿qué hizo? Dio dones a los hombres, ¿sí? A toda la gente, a toda la humanidad, le dio al menos un don. ¿Mm? Entonces, nadie puede constituirse a sí mismo, ¿sí? Como gobierno de otro porque estaría centralizando, ¿sí? O a otro como gobernante sobre otros porque estaría centralizando. Bien. Por eso el gobierno de la iglesia es ancianos y eso no es un don, sino es una labor. Bien. Bien. Entonces, veamos acá
que el gobierno que vemos en Sardis, que es el gobierno pastoral, ¿sí? Y también en la Reforma, algo en las iglesias de la Reforma que salen de la Reforma, ¿sí? También vemos un gobierno pastoral, ¿sí? Eh, Porque al inicio no era así. Por ejemplo, los presbiterianos, ellos empiezan en la Reforma y el gobierno era pues la reina de Escocia, pero ya hoy, aunque en papeles sigue siendo la reina de Escocia o los reyes de Escocia, los gobernantes, ¿sí? Pues todos ellos asumieron la iglesia anglicana y la iglesia anglicana se la da al rey de Gran Bretaña. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que este gobierno de pastores no es el bíblico, ¿sí? Es lo mismo que hicieron los judíos después de Cristo, que cambiaron el gobierno de sacerdotes en el concilio por el de los rabinos. Y los rabinos eran los maestros, pero claramente el Antiguo Testamento no enseña que los maestros tienen gobierno, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué pasa con el judaísmo? Se pierde, ¿sí? El judaísmo hoy, ¿sí? No es el judaísmo que está en la Biblia, ¿sí? Ni siquiera el judaísmo ultraortodoxo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos solo leen la Torá, ¿sí? Que tienen acceso para leer y además allí em, en la sinagoga, en la reunión, pues leen algo de el Talmud, ¿sí? Algo de los profetas y ya, pero no tienen acceso, ¿sí? O sea, sí podrían tener acceso porque venden el Talmud en las librerías, pero la gente no lo estudia porque la gente no sigue a Dios, sino sigue al rabino. ¿A cuál rabino? A cualquiera. Entonces hay muchos rabinos y por eso hay tantas ideas de los judíos. Bien. Entonces, esa idea de los judíos aún la usamos nosotros, ¿sí? Bien, en el siglo II, entonces empezó, ya murieron los líderes en el siglo I, y ya un siglo después, pues cada cual de acuerdo a lo que pensaba en su doctrina, empezó a usar gobiernos sobre la iglesia que respaldaran esa doctrina. Y entonces se pasó de el gobierno, en lugar de como dice la iglesia, la Biblia, que sean ancianos, a un gobierno de unos que generalmente fueron maestros. Bien, gobierno de los maestros. Bien, lo mismo que hicieron los judíos. Bien, y eso nos da entonces la sumida desigualdad de los ungidos. Hay unos que son más importantes que otros. Pero entonces, ¿cuál es la forma bíblica del gobierno para la iglesia? Entonces, vamos a mirarla. Entonces, el gobierno pastoral no es bíblico, que es una práctica de Sardis, ¿sí? Aunque sí hay pastores, pero ser pastor es un don, ¿sí? eh, y es un don dado a algunos creyentes, tanto a hombres como a mujeres. Eso no quiere decir que tengan derecho a tener gobierno en la iglesia, pero precisamente como ahí dice pastores y maestros, los maestros toman el gobierno, ¿sí? Y la disculpa es para pastorear la grey. Entonces, por eso se llaman pastores, ¿sí? Y entonces toman el gobierno de la iglesia, ¿sí? Entonces, claro que hay pastores y pastoras, pero no para que gobiernen la iglesia, sino para que desarrollen el don de pastorado. Bien, bien. Entonces, ¿desde dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz? El centralismo que se dio, ¿sí? En el siglo II, que ya en el siglo III, ¿sí? Pues se evidencia, ¿sí? O sea, en los años 200 ya se evidenció todo este centralismo, ¿sí? En las congregaciones, donde se empezó a seguir a las personas y no a la voluntad de Dios. Y eso se maximiza con la oficialización del cristianismo por parte de Constantino, ¿sí? Para el Imperio Romano. Bien, bien. Entonces, desde ahí empezamos a perder estas ideas de gobierno y a tener un gobierno centralista que a la larga va a causar todos los demás problemas, todos los demás desafíos. Bien, allí. Entonces, vuelvo a ilustrarlo. Por ejemplo, hay que evangelizar a la gente. No, pero el gobierno de la iglesia no quiere gastar dinero evangelizando a la gente, sino quiere es mejor que tener un sonido más grande, ¿sí? O un escenario más grande. Bien. Entonces, claro, no está mal tener un lugar de reunión con lo necesario, pero no con más de lo necesario, ¿sí? Hace poco estuve en una iglesia, ¿sí? Y teníamos ahí una reunión de Jukun y bueno, estuvimos en una iglesia y
en un salón que tenía luces, ¿sí? Y yo conté 46 luces, ¿sí? Cada luz de esas costaba unos 25 millones de pesos, ¿sí? ¿Se necesitan 46 luces para un salón para 100 personas? ¿Sí? No se necesitan, ¿sí? No se necesitan. Eso es para un montaje de un concierto, ¿sí? Pero para un salón de esos no. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Una idea pagana, ¿sí? Del gobierno centralista que tomó las decisiones por ellos y no por Dios, porque seguro si le han preguntado a Dios, Dios no quiere 46, de pronto quiere 3, 4, ¿sí? Bien, pero no 46. 46. Entonces, a eso es lo que quiero que vayamos. Más que estar enseñando el gobierno, es entender que cualquier cosa, ¿sí? Que en el gobierno de la iglesia no esté de acuerdo a lo que Dios dice, va a generar el centralismo y eso va a causar todo el resto de desafíos que tengamos. Bien, entonces otros sistemas paganos de gobierno de la iglesia que existe, junta de pastor o pastora, ¿sí? Y su familia, ¿sí? Con el pastor o la pastora presidente, juntas directivas con pastores o pastoras presidentes, donde hay hermanos que son de la junta, pero lo que hacen es agachar la cabeza de lo que diga el pastor, ¿sí? Porque ya vimos cuando uno solo gobierna, que es el pastor, ¿sí? Pero también hay veces estas juntas, ¿sí? Denominaciones, entonces gobiernan desde otra iglesia, desde otro lugar, ¿sí? O solo gobierna una persona ese nombre de iglesia y la gobierna a su antojo, ¿sí? Centralización e institucionalización de la iglesia. Entonces, las iglesias también, hay otras formas de gobierno que se mezclan con el gobierno civil, especialmente por las personerías jurídicas y las autorizaciones para hacer cosas. Hay iglesias mezcladas con el gobierno para socorrer y ayudar a los huérfanos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero eso no es correcto. ¿Sí? Hay que ayudar al huérfano, pero no junto con el gobierno civil. Bien, entonces ahí vemos cómo la idea incorrecta, ¿sí? De gobierno va a llevar a la centralización y esa centralización nos va a afectar todo lo demás. Bien, bien. Entonces veamos ahora cómo si es el gobierno de la iglesia. ¿Mm? Yo alguna vez creo que enseñamos gobierno de la iglesia mucho más largo, creo que solo gobierno los 4 todo el mes, pero acá estoy pasando muy rápidamente. Bien, entonces dice acá la Biblia en Filipenses 1, del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí está el gobierno de la iglesia. Dios, sí, nos enseña que el gobierno de la iglesia tiene dos niveles, el de obispos y el de diáconos. Bien, bien. Entonces, la misma Biblia, pues, nos enseña. Entonces, veamos qué quiere decir eso, ¿sí? Entonces, la función del gobierno de la iglesia tiene que ver con el ojo, porque obispo, ¿sí? Quiere decir el que ve con el ojo, ¿sí? El que ve, ¿sí? De una visión panorámica. El obispo tiene una visión panorámica. O sea, ser obispo es poder ver panorámicamente con los ojos, ¿sí? Es lo que quiere decir obispo. También se les llama presbíteros, ¿sí? Que presbítero quiere decir el que sí ve, ¿sí? Y el que no ve es el que tiene presbicia, ¿sí? Y el que sí ve es presbítero, o sea que no tiene presbicia. O supervisores también se les llama. Supervisores es el que más ve, ¿bien? Los que más ven, ¿sí? Sobrevedores, los que están por encima viendo, ¿sí? Bien, o también se les llama ancianos, ¿bien? La palabra ancianos es la traducción del término griego con el que la traducción del término griego presbíterus, que se traduce como presbíteros o como ancianos. ¿Sí? Bien, entonces también ancianos. Bien, ese es el gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia tiene que ver con ver. ¿Sí? No es un gobierno de decidir leyes, ¿sí? Porque no es un gobierno en sí de labores civiles. Vamos a ver más adelante que el gobierno de la iglesia es de labores de cuidado. Es decir, yo tengo que cuidar porque ya tengo las leyes hechas, ¿sí? No puedo hacer nuevas leyes. No es como el gobierno civil de la nación que sí puede hacer leyes nuevas. El gobierno de la iglesia no puede hacer leyes nuevas porque ya están todas las leyes, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es cuidar esas leyes y que se vivan en la iglesia. Entonces es un gobierno de ver, ¿sí?
de vigilantes, de ser vigilantes. Recuerden que la Biblia habla en Daniel y en Apocalipsis acerca de los vigilantes, ¿sí? ¿Qué son los vigilantes? Dice que cada iglesia tiene sus obispos, pero que en cada generación hay un o unos vigilantes, ¿sí? Bien, gente que Dios la usa para ver por encima de las iglesias, ¿sí? Y poder llevar y cuidar que la iglesia tenga la forma correcta para ahí sí, sí, cumplir el desafío que Dios le da y no perder el tiempo en resolver los desafíos que causó debido a que no tiene una idea correcta, sino tiene el centralismo. Bien, bien. Entonces, el gobierno de la iglesia tiene que ver con ver. Bien, entonces veamos ¿sí? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? Entonces, está Dios, está Cristo, ¿sí? Los hombres y las mujeres. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a las mujeres no les dio la capacidad, la autorización de gobernar la iglesia, de nuevo, porque ¿sí? Tiene una labor mayor que es la familia. Recordemos que la familia es más importante que la iglesia. Bien, y, pero si hay, la cabeza es Cristo, pero es Dios, ¿sí? Dios es cabeza de Cristo, ¿cierto? Y ese Dios no es el Padre, sino Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí? Y vienen los hombres y las mujeres. Por lo tanto, los hombres, ¿sí? Nos dio como iglesia una labor de gobierno que no le dio a las mujeres, aunque en los ministerios, que no es la iglesia, ¿sí? Sino en los ministerios es el uso, es la unidad con unión para el uso de unos dones que tenemos comunes, ¿sí? Eso es lo que son los ministerios. Ahí pueden haber, ¿sí? Mujeres gobernando y hombres gobernando, pero hacia la iglesia Dios le manda a la mujer y en sí hacia todo lo demás, ¿sí? Que la mujer es ayuda idónea, entonces aunque ella puede gobernar en un ministerio, ¿sí? Ella es ayuda idónea para que los hombres puedan liderar. Bien, pero en cuanto a lo que es la iglesia, sí no tiene la prohibición, sí tiene esa prohibición de no gobernar, mientras que los ministerios pueden hacerlo. Bien, bien. Entonces, este es los niveles de gobierno que tenemos. Entonces, lo vemos acá. Bueno, aquí lo dice, el marido es cabeza de la mujer, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, em, ¿y para qué es el gobierno? ¿Sí? Para cuidarla, ¿sí? Dice, y acá él hace un símil entre la labor del matrimonio del hombre cuidando a su esposa, el esposo cuidando a la esposa, así es el gobierno de los hombres y de Cristo, ¿sí? Cuidando a su esposa, Cristo cuidando a su esposa, que es la iglesia, y los hombres deben gobernar la iglesia como cuidan a su esposa en el matrimonio, ¿sí? Sino que la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces, esto es un gobierno de cuidado, no es un gobierno de ideas, ¿sí? De leyes, de prohibiciones, de disciplinas, no es un gobierno así. Bien, bien. Entonces, Cristo es la cabeza de todo y Dios le dio la responsabilidad de la iglesia local, ¿sí? A los hombres y entre estos algunos serán llamados como ancianos, que es el gobierno de la iglesia local. Bien, bien. Entonces, todos los hombres, ¿sí? Miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de la iglesia y entre esos van a haber unos ancianos que van a gobernar. Pero, ¿sí? Esos ancianos deben gobernar de acuerdo a lo que dice la Biblia y si no, esos hombres los pueden quitar. ¿Mm? Bien, entonces veamos acá los requisitos que da la Biblia para los obispos o para los ancianos. Eso están en 1 Timoteo 3 y en Tito. Entonces dice acá, si alguno anhela obispado, buena obra de seda. Note, anhela obispado. No es que Dios le dio el don para ser anciano, no es un don. ¿Sí? Existe un don de gobierno, de presidir. ¿Sí? Claro, ¿sí? Pero, ¿sí? No, ese don, ¿sí? No es que solo los que tienen ese don puedan ser ancianos, no. Puede presidir otras cosas, puede liderar ministerios, puede liderar a otros, liderar campañas, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces el obispo debe ser irreprensible, ¿sí? Es decir, que no pueda volver nuevamente a ser prendido, es decir, que puede ser que se equivocó una vez, se arrepintió, pero no puede equivocarse en el mismo pecado otra vez. Un pecado conocido, un pecado público. Marido de una sola mujer, sobrio, eh, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar, note que no dice que sea maestro, sino apto para enseñar, ¿sí?
No todos podemos enseñar, pero no todos somos maestros, ¿sí? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿sí? Sino amable, apacible, no avaro. Note la diferencia entre codicioso de ganancias deshonestas y avaro, ¿sí? Porque el avaro si hay corrupción, si hay acumulación de dinero, ¿sí? Pero aquí, codicioso de ganancias deshonestas, por ejemplo, puede ser, yo quiero tener gobierno en la iglesia para que la gente, para que yo sea el más conocido en la iglesia, para que la gente me conozca, para que la gente sepa de mí. Eso es una ganancia deshonesta. Bien, bien. Que gobiernen bien su casa, que tengan hijos en sujeción con toda honestidad. Porque quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernar la iglesia? ¿Sí? No un neófito, no es uno recién llegado, no sea que en vano siendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, una persona que tenga buena reputación para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Bien, bien, aquí vemos estos requisitos. Acá en Tito también nos especifica. Entonces, aquí dice el que fuese irreprensible, marido de una mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, o sea, que sus hijos estén bien gobernados, ¿sí? No soberbio, no iracundo, ¿qué más? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, con dominio propio, retenedor de la palabra, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, entonces estos son los requisitos para los ancianos. No es porque este es el hijo de, ¿sí? O este es el que más diezma, ¿sí? No. Aquí hay unos requisitos y cumplir estos requisitos es difícil, ¿sí? Bien, bien. Y acá vemos también en Tito 2, cuando habla acá en griego de presbíteros, los que ven, sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Punto. Entonces ahí está hablando de los hombres en la iglesia, ¿sí? Presbíteros, los que ven. ¿Sí? Y las ancianas presbúteras, ahí no está hablando de que las mujeres tengan gobierno, sino que dice, bueno, pero si los hombres van a tener gobierno, ¿qué van a hacer las mujeres en la iglesia? ¿Sí? Las ancianas presbúteras, que ya no es que ven, porque es con U, eso quiere decir viejas, una persona de edad, por eso a los presbíteros también se les llama ancianos, ¿sí? Bien, entonces las ancianas, y estas ancianas es alguien de edad, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen, entonces, ¿qué van a hacer las mujeres en lugar de gobernar la iglesia? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, ¿sí? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, bien, entonces eso es una gran labor que hacen las mujeres. Bien, bien. Eso no quiere decir que la mujer no pueda enseñar en la iglesia, puede enseñar cualquier otro día, de cualquier tema, menos el domingo. Bien, porque el domingo es la reunión de la iglesia, es la única reunión que se espera que venga toda la iglesia. Las otras, pues son opcionales si uno quiere ir o no. Bien, bien. Cuando está toda la iglesia reunida, la autoridad es de los hombres. Bien, bien. Entonces, ¿cómo se nombran los ancianos? ¿Quién nombra a los ancianos? Entonces, acá vemos en la Biblia, en Hechos 14, ¿sí? Que ellos fueron a su obra misionera, ¿sí? Y luego dice que constituyeron a ancianos en cada iglesia. O sea, los apóstoles constituyeron los ancianos en esas iglesias que se formaron cuando ellos predicaron el evangelio y les discipularon. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien. Y entonces los apóstoles son los que establecen los ancianos si en ese lugar no había iglesia. Si en ese lugar ya hay iglesia, entonces es la iglesia que los establece y es bueno invitar a los obreros, a los apóstoles allí, pero no son los apóstoles porque ya hay iglesia, ¿sí? Aquí creo que en esta presentación no tengo la evidencia, pero vamos a buscarla, ¿sí? Vamos a primera a los Corintios 7:2. Busquémosla. Alguien que la lea, Reina Valera 60, y ya para la próxima sí la pongo ahí en la presentación, ¿sí? Entonces, primera a los Corintios 7:2. ¿Quién quiere leerla? Puede abrir el micrófono y leámosla en Reina Valera 60. ¿Qué dice?
¿Alguien la encontró? Dice, pero a causa de 7:2, Sí, 7:2. pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada Ah, una tenga su propio no, entonces no, marido. es segunda, perdón, es segunda a los Corintios, me equivoqué. Segunda a los Corintios 7:2. Eso, ahora sí, ahí ya está. Gracias, Grace. Sí, gracias, Gracilita. Aquí la encontré ya. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo le está escribiendo a los de Corinto, ¿sí? Y les está pidiendo permiso de que los deje ir a visitarlos. Recuerden que Pablo estuvo año y medio con ellos, ¿no? ¿Sí? Y luego se fue. Y luego la gente dijo, no, y luego entonces que cuando Pablo se fue, pasa ese pecado de que uno de los hermanos que estaban allí, uno de los que se reunían allí, digamos, no digo que sea hermano, ¿sí? eh, Se metió con su madrastra, ¿sí? Entonces hay un problema moral en la iglesia, le piden a Pablo ayuda y quieren que Pablo venga y le solucione el problema. Pero Pablo ya había establecido ancianos. Entonces Pablo le escribe primero a los corintios y él dice, no, pues ustedes resuelvan allá el problema. Yo les aconsejo esto, pero ustedes resuelvan. Entonces ellos se sienten heridos y lo toman personal porque no entienden que ya habían allá ancianos. Entonces, sí, empieza uno a decir, no, yo ya no quiero seguir a Pablo, yo mejor quiero seguir a Apolos. No, yo también, yo mejor hagámonos ya no con Pablo. Y a Pablo le toca hacer segunda a los Corintios para defender su ministerio. Y por eso les pide permiso a esos mismos ancianos de la iglesia que él fundó, que él fundamentó y que él estableció como apóstol, les pide permiso para ir. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque el apóstol tiene autoridad sobre la iglesia local. No. ¿Sí? Son los ancianos. ¿Y qué sucedió en la historia? Los ancianos no lo dejaron ir. Pablo nunca más volvió a Corinto, ¿sí? Entonces, ellos no, dijeron que no, ¿sí? Entonces, él dice admitirnos, ¿por qué? Porque él fue con Silas, ¿sí? Entonces, quiere volver a ir, ¿sí? Y no lo deja. Entonces, acabemos, ¿sí? Esta idea de cómo podemos entender, ¿sí? El gobierno allí de ancianos en cada iglesia. Bien, también lo vemos en Tito, ¿sí? Dice, por esta carta te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, o sea que los misioneros no hicieron la obra correctamente, los apóstoles que fueron a Creta, y estableciese ancianos en cada ciudad. Cada iglesia en cada ciudad debe tener sus ancianos, ¿sí? Entonces son los apóstoles quienes establecen los ancianos en una iglesia que antes era un campo blanco, ¿sí? Pero cuando ya no es un campo blanco, pues es la misma iglesia, aunque sí es bueno, sí, que invite pues a los obreros que están haciendo allí la obra, sí, pero es una decisión de la iglesia local. Bien, ese es el nombramiento de los ancianos. Entonces, eso como gobierno, ¿cuáles son las funciones de los ancianos? Veamos acá, funciones de los ancianos. Entonces, dice, cuidar de la iglesia, apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿sí? Apacentar la grey, ¿sí? Entonces, no por fuerza, sino voluntariamente, etcétera. Pero, ¿cuál es la función de los ancianos? Ver y cuidar, ¿sí? Ver que todos estén obedeciendo los principios de Dios. Y cuando alguien no está obedeciendo, tienen la autoridad para llamarlo y exhortarlo, ¿sí? También, entonces, porque ellos tienen que cuidar la iglesia, ¿sí? Entonces, vigilar y exhortar. Bien. Otra de las funciones de los ancianos es predicar y enseñar, ¿sí? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso no quiere decir que todo el tiempo los ancianos estén predicando y enseñando, pero sí deben saber predicar y enseñar la palabra. Y también la tercera función es, está algún enfermo entre nosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. También es orar y ungir a los enfermos con aceite, ¿sí? Esas son las tres, digamos, labores de los ancianos, ¿sí? Por eso cuando Dios me da a mí un desafío, vaya y dele de comer al hambriento que está en el parque, ¿sí? Eso es un ministerio. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo un principio bíblico, dar de comer al hambriento. Bien.
Entonces, ¿eso quién me lo dice? Es el Espíritu Santo, no son los ancianos. Pues los ancianos no pueden dar órdenes porque no tienen leyes, ¿sí? Eso sería centralismo, solo cuidan. El Espíritu Santo es el que dice las cosas. Entonces, el Espíritu Santo me dice eso, yo tengo que informarle a los ancianos. ¿Para qué? Para que los ancianos ahora me vigilen en ese ministerio. Y si yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a los principios, pues nunca habrá problema ni me llamarán los ancianos. Pero cuando yo ya no esté haciendo, sí, lo correcto en ese ministerio, ellos me pueden llamar y exhortar. ¿Bien? Y ahí podemos aplicar Mateo 18. Bien, en ese sentido. Entonces, esas son las labores de las funciones de los ancianos. El segundo nivel de gobierno que tenemos en la iglesia local son los diáconos. ¿Sí? ¿Qué dice? En Hechos 6. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esos eran los apóstoles. ¿Sí? Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. ¿Sí? Entonces, los diáconos cumplen labores logísticas en la iglesia, administrativas, en este caso, servir las mesas. Bien, entonces un ejemplo. Entonces hay otro nivel que son los diáconos. Aquí también tenemos, por ejemplo, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, los diáconos no son solo hombres, sino son hombres o mujeres. Sí, pueden haber diáconos y diaconisas. Bien. ¿Por qué? Porque administran, sirven las mesas, ¿sí? Entonces, tenemos un ágape, tenemos un almuerzo como iglesia, ¿sí? Eso lo deben liderar los diáconos, ¿sí? Y, sí, porque es una de las labores que tienen los diáconos. La otra también, los diáconos administran la ofrenda para los pobres, ¿bien? Y cualquier otra actividad administrativa o logística, ¿sí? Eso es. Entonces, los diáconos es otro nivel de gobierno. En algunas iglesias los diáconos son exclusivos para ministrar la cena, en otras no se les da esa posibilidad. En algunas, pues como servían las mesas, pues la cena es la cena pues es servir la mesa, entonces en algunos solo son los diáconos los que pueden ministrar la cena, ¿no? Bien, bien, bien. Veamos entonces los requisitos para los diáconos. Honestos, sin doblez, o sea, no de doble ánimo, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden la fe, ¿sí? Primero hay que probarlos, ¿sí? Y que sean irreprensibles. Las mujeres a mí sí mismo honestas, no calumniadoras, fieles en todo, ¿sí? Acá los diáconos sean maridos. ¿Por qué? Aquí le da solo a los hombres? Porque los hombres son los responsables de la casa, del hogar, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, ¿sí? Para que ejerzan bien el diaconado y los que lo ejerzan bien ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces acá tenemos los requisitos para los diáconos también ahí en primera a Timoteo 3 del 8 al 13. Bien, otro nivel de gobierno, el segundo nivel de gobierno. Entonces, estos diáconos están por su lado, están bajo los ancianos, entonces tienen que rendir informes a los ancianos, ¿sí? Ello. Bien, acá vemos entonces el nombramiento de los diáconos. ¿Quiénes nombran los diáconos? ¿Sí? Entonces, la iglesia nombró los diáconos. Miremos qué dice. ¿Sí? Ay, se me pasó. Dice que buscad pues hermanos de entre vosotras a 7 varones llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y a quienes encarguemos de ese trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, a la iglesia, y eligieron a Esteban y a todos esos. ¿Quiénes lo eligieron? La iglesia, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo eligen? Con esos que cumplan esos requisitos. Y a los cuales, o sea, esos que eligieron, les presentaron a los apóstoles y esos apóstoles los nombraron, oraron por ellos y los nombraron. Pero los eligen la iglesia, ¿bien? No los ancianos, sino la iglesia. Y ser diácono también es un llamado, tiene que tener el testimonio de cumplimiento de esos requisitos. Bien. Bien, deben ser sometidos a prueba. Los ancianos entonces nombran a los diáconos. En este caso acá fueron los apóstoles, ¿sí? Porque todavía no había ancianos, ¿sí? Pero ya cuando se establecen los ancianos, pues ya los apóstoles no tienen autoridad sobre la iglesia local, entonces son los ancianos los que van a nombrar a los diáconos con el beneplácito de la iglesia después de haberlos probado. Bien, ese es el nombramiento de los diáconos. Bien, y ¿cuáles son las funciones de los diáconos? Entonces, aquí vemos que ellos tenían que servir las mesas, ministrar la cena, labores logísticas y administrativas.
Bien, bien, entonces eso como primera idea. Pensemos, ¿sí? Cómo el centralismo del gobierno en la iglesia genera problemas, primero, dentro de la iglesia, ¿sí? Con los miembros de la iglesia y de la iglesia hacia afuera a su labor, ¿sí? Esta es la principal raíz para el desafío, ¿sí? Los desafíos que tiene la iglesia. Entonces, ¿eso va a cambiar y todos van a tener el gobierno bíblico? No, ¿sí? Siempre va a haber algunos que lo van a tener así, como dice la Biblia, incorrectamente. Pero sí mi labor es esforzarnos porque cambien algo y se gane más libertad, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? De pronto, no, a veces no somos de la rosca y no tenemos ese acceso. Si nos preguntan, pues podemos decir cómo debe ser, pero si no, al menos en nuestros ministerios, ¿sí? En lo que hagamos, ¿sí? Debemos entender que como iglesia no debemos promover el centralismo, ¿bien? Porque el centralismo en el gobierno de la iglesia, ¿sí? Es la causa de todos los desafíos que nos toca andar derrotando y derrotando. Si tuviésemos el gobierno correcto, ¿sí? No perderíamos tanto tiempo en ello. ¿Cuántos problemas han habido en las iglesias por una falta de gobierno, ¿sí? Que sea tal cual la Biblia dice. Bien, muchísimos, ¿sí? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas familias han peleado? Bien, por ello, ¿sí? Por la idea centralista, ¿sí? Entonces, recordemos, Dios nunca es centralista, siempre es federalista, siempre es local, ¿sí? Pero tampoco abandona, que es el otro extremo, no. Estamos en unidad con unión con los demás locales, ¿sí? Pero tenemos una autonomía, ¿bien? ¿Sí? Entre familias cristianas. Somos cristianos, tenemos las mismas leyes, pero hay una autonomía en cada iglesia, en cada familia. Hay unos que les gusta cocinar esto y otros que les gusta cocinar lo otro. Bien. Entonces, evitemos el centralismo en nuestra vida, ¿sí? Porque el centralismo que nos llena de poder, ¿sí? Y ese poder nos envanece, nos hace ser soberbios y orgullosos y no nos mantiene humildes, ¿sí? Entonces, en la medida que podamos practicar, ¿sí? La idea federalista local, ¿sí? Lo más pequeña posible, gobernándonos, ¿sí? Independientemente bajo las leyes de Dios, buscando su voluntad, vamos a ser más libres y más efectivos. Entonces, la iglesia enfrentará menos desafíos, ¿sí? Siempre va a existir una generación loca, siempre. Gente que está haciendo el pecado, siempre, ¿sí? Bien, pero, ¿sí? En la medida que logremos, ¿sí? Evitar el centralismo, vamos a ser más efectivos, ¿sí? Ayer estábamos hablando con mi esposa, ella vio ayer la película Jesus Revolution, que trata pues sobre el avivamiento a los hippies, ¿bien? Y eh, hoy se podría repetir la historia, pero ya no con los hippies, sino con la gente progresista o woke, ¿sí? Entonces, siempre va a haber gente, ¿sí? Porque está equivocada, siempre. Pero para que nuestro trabajo sea más efectivo, entonces tenemos que entender que nada puede ser centralista, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que es un privilegio servirle a Dios, ¿sí? Es algo delicado servir a Dios, ¿sí? Estamos metiéndonos con cosas de Él, ¿sí? Y así le podemos conocer más a Él. Entonces, evitemos el centralismo, ¿sí? Em, a veces queremos centralizar las cosas por el celo a la obra que tenemos, porque las cosas vayan bien, ¿sí? Pero recuerden, no somos nosotros los que gobernamos, ¿sí? Sino es Dios, ¿sí? Yo tengo que asegurarme de estar haciendo la voluntad de Dios, preguntarle a Dios cada cosa, ¿sí? ¿Sí? Y no seguir la corriente. A veces seguimos la corriente porque otros lo hacen, entonces yo voy y lo hago, pero le pregunté a Dios, ¿sí? Y puede ser que sea algo bueno, ¿sí? Y puede ser que, que haya mucha necesidad, pero Dios te mandó a eso, ¿sí? Ministerios es lo que hay, opciones para servir es lo que hay, ¿sí? Bien, pero como no le preguntamos a Dios, el 94% de la iglesia está calentando silla, ¿sí? Y no está sirviendo a Dios, ¿sí? Solo el 6% de la iglesia en el mundo sirve, ¿sí? Pero ese 6%, ¿sí? Tiene que cuidarse, ¿sí? Porque está aprendiendo a conocer más a Dios a través de su servicio y no centralizar, ¿bien? Es más, los que no sirven están bajo algo de centralismo. Alguien está haciendo centralismo con ellos, ¿sí? Porque por eso es que no sirven,
¿sí? Entonces, cuidémonos del centralismo, ¿bien? Muy bien, yo sé que este tema es un poco profundo ahí, no es tan normal que se enseñe esto, ¿sí? Pero es la base, ¿sí? Si realmente vamos a pensar sobre cuáles son la causa de los desafíos, el primer desafío que tenemos como iglesia es nosotros mismos mirar la viga que hay en nuestro ojo y no la paja que hay afuera, y la viga que hay en nuestro ojo tiene que ver con la forma de gobierno, ¿sí? Y con la forma de la iglesia, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Bien, bien, entonces pasemos al tiempo de preguntas. Pregunta, Entonces, por acá está de veamos. Sara María Oscar. Ok. Dice, Oscar, pero en los ministerios también debe haber un gobierno como en la iglesia, o solo es que estos deben rendirle cuentas a los ancianos de su iglesia. No deben tener el gobierno de la iglesia, pero sí un gobierno como el de la iglesia. Es decir, un gobierno plural, ¿sí? Ahí ya no se llaman ancianos, pero se llaman directores, junta directiva, círculo de liderazgo, pero un gobierno que no sea uno, dos, que no sean, sí, que sean la gente, gobierno plural, que tomen las decisiones escuchando a Dios, ¿sí? Y como ministerio, ¿sí? Deben informar a los ancianos. Pero en sí no es que sea un informe minucioso, es contarles, ¿sí? ¿Sí? Es contarles qué se está haciendo y ello, porque hay ministerios que sí son dentro de la iglesia, esos requieren un informe más minucioso, como ministerios que son desde la iglesia hacia el lugar donde está la iglesia o hacia todas hacia las naciones. Entonces, de esos ministerios, pues ahí los ancianos tienen que ver más de esos ministerios con la obra. Entonces, ahí hay autoridades que son los obreros, y son los que tienen que estar pendientes cómo va lo que es entre las iglesias. Pero, pero si es en la iglesia o de la iglesia a donde está situada la iglesia, pues es bueno informar a los ancianos. Pero los ancianos no son los jefes, es el Espíritu Santo. Pero sí debo informar para que ellos estén pendientes, sepan en qué vamos. Bien. Pero sí debe haber un gobierno plural, ¿sí? Y yo recomiendo también tener estos niveles, estos dos niveles, o sea, un nivel tipo ancianos, o sea, un nivel directivo, un círculo de liderazgo, unos líderes, y también unas personas que sirvan allí en las labores administrativas y logísticas, sí, también. Si tenemos varios niveles, ¿sí? Bien, por ejemplo, em, hay varios niveles. Algunos de esos niveles, si son grandes y justifican, pueden tener su círculo de liderazgo que también sea su equipo de trabajo, ¿no? Y pues obviamente va a reportar a su nivel superior. Bien, pero sí es mejor siempre que haya un equipo plural. ¿Por qué? Porque una persona puede pecar, ¿sí? Pero de a tres, pues uno peca y los otros le ayudan, ¿sí? Le ayudan a salir de ese pecado, lo aconsejan, lo exhortan, ¿cierto? Bien, entonces, siempre es mejor un gobierno plural y eso es lo que habla la Biblia, ¿no? En la idea, en la idea, em, en la idea tanto católica como judía, el gobierno es uno solo, ¿no? Es de uno, ¿sí? Y allí es donde hay problemas, porque en Cristo Jesús, Él nos dio a todos la posibilidad de ser sacerdotes. Entonces, cualquiera puede ser parte de ese círculo de liderazgo. Ahora, no todos van a querer, ¿sí? Eso de echarse más trabajo encima, pero, ¿sí? Si tienes el don, ¿sí? Para liderar, pues tienes que hacerlo, porque para eso Dios te dio el don. Y hay gente que es muy buena liderando. Hay otros que es mejor, que no son tan buenos liderando porque son mejores en logística, ¿sí? Son mejores administradores, son mejores en el detalle, entonces ven más cosas que los otros no ven. Entonces debemos saber cuál es nuestro lugar y saber que ninguno es más importante ante Dios. Somos iguales en la labor ministerial ante Dios. Bien. Eh, en el caso de los católicos y de los judíos, sí la idea de la posición que ocupa la persona le da un grado de dignidad y se presenta el nicolaísmo. Es decir, tiene más dignidad que los demás, ¿sí? Entonces, por eso vemos pues las diferentes dignidades que tienen los cardenales, los arzobispos, los obispos, todo esto. Y en el caso entonces de los judíos también, los diferentes rabinos, ¿sí? Eh, entonces, entonces un rabino que tiene más años, que ha trabajado más, entonces, claro, tiene mucha mayor dignidad que el otro. Y sí vamos a tener diferencias en que unos van a trabajar más que otros y van a hacer cosas más famosas que otros o que se noten más, ¿sí? Pero eso no tiene que ver nada con la dignidad.
¿sí? Cuando empezamos a hacerlo con la dignidad, entonces empezamos a centralizar el poder, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a fallar. Ahí es donde empezamos a ser tentados por el enemigo. Porque ¿cuál es la forma de gobierno del enemigo? El poder está centralizado, ¿sí? En uno, que es Satanás, ¿sí? Aunque él tiene ahí un triunvirato tiene, o sea, tiene uno que gobierna, que es Satanás, y tiene dos diáconos, digamos, ¿sí? Que son Belcebú y Apolión, ¿no? Esos son los tres, ¿sí? Que gobiernan, pero Belcebú y Apolión básicamente son, sí, hacen lo que diga Satanás, no es que sea una junta para saber qué, porque el gobierno de Satanás es un gobierno centralizado, ¿sí? Esa fue la causa. ¿Cuál fue la causa del pecado de Luzbel? Ser como Dios. ¿Y cómo vio a Dios? ¿Sí? Como único gobernante. No vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como gobernantes, sino a Dios. Él quiso ser como Dios para gobernar así él solo. Entonces fue una idea centralista, ¿sí? Esa es, centralizar el poder en él, ¿sí? Y el poder nunca debe ser centralizado, ¿sí? Ni siquiera Dios centraliza el poder en Dios, en él siendo Dios, ¿sí? Por eso Dios es la cabeza de Cristo, nos dice allí para el gobierno de la iglesia. Entonces, sí, es esa idea. Aquí Em, sigue la aquí, pregunta, dice, ¿los pastores entonces no deben estar en ninguna posición de gobierno ni liderazgo? de gobierno no, pero sí de liderazgo, porque puede haber alguien que tenga el don de pastor, que también tenga el don de presidir, el don de liderazgo, ¿sí? Pero de gobierno no, porque recordemos que para gobernar la iglesia no se necesita ningún don, ¿sí? Porque es una labor, ¿sí? La responsabilidad es dada a los hombres, lo que dice la Biblia, y la labor es ser anciano. Entonces no requiero ningún don para eso. Requiero es que Dios me llame a ser anciano y que cumpla esos requisitos. Entonces no es muy difícil saber quién va a ser anciano, porque quién cumple todos esos requisitos, ¿sí? No es tan fácil, no toda la gente los cumple, ¿sí? Entonces, los pastores no tienen gobierno en la iglesia, de acuerdo a la Biblia, pero sí tienen algo muy importante. Y Dios es perfecto en sus diseños. Los pastores son los que más poder tienen, pero no tienen ni autoridad ni gobierno. ¿Por qué más poder tienen? Porque ¿qué es poder? Hacer que las cosas pasen, ¿sí? ¿Y por qué los pastores pueden hacer que las cosas pasen aunque no tengan gobierno? Porque son los que tienen más información en la iglesia. Porque ¿qué hace un pastor? Un pastor cuida, visita a la Grey, entonces el pastor va a las casas, sabe. Entonces, ¿qué es el pastor? El pastor es alguien que es como un embajador de la iglesia. Él va a las casas de la gente, ¿sí? Está pendiente de sus ovejas, las conoce por nombre, sus ovejas oyen su voz, ¿sí? Bien. ¿Sí? Y obviamente, pues cuando va a las casas le dan comidita, por eso los pastores deben ser gorditos, ¿sí? Las pastoras que le dan comidita en todo lado, ¿m? Y deben oler a oveja. Pero, ¿qué saben? Ellos saben de todo, el don de pastor es saber de todos los dones superficialmente, un poquito nomás. ¿M? Entonces, resulta que el pastor llega y alguien necesita consejería. Ya el pastor ahí hace un poquito de don de exhortación, ¿sí? Puede ser que no tenga el don, pero debe saber algo de exhortación. Pero, como no tiene el don, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene la información. Esta gente necesita exhortación. Él es el puente, es los dos brazos de la iglesia para unir a los miembros con las labores ministeriales de la iglesia, ¿sí? Entonces el pastor llega, lo echaron del trabajo, no tiene mercado, ¿qué hace el pastor? Ok, entonces voy a hablar con los diáconos para que los diáconos puedan ponerlo a usted en la repartición de la comida, ¿sí? Y que pues pueda llegarle un mercadito. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué hace el pastor? Va, o la pastora, va y le dice a los diáconos, hey, allá está familia, tal. Entonces, ¿qué hacen los diáconos? Le mandan el mercado, ¿sí? Bien, pero él lo que tiene es la información, ¿sí? Los pastores tienen más información que los ancianos, porque los ancianos solo tienen información así profunda cuando alguien la está embarrando, ¿sí? Pero cuando la gente está bien, los ancianos ven panorama, por eso es una visión panorámica, no es una visión eh, cercana. Quien tiene la visión cercana son los pastores. Pero por eso Dios no le dio autoridad a los pastores. Tenemos un gobierno pastoral por la idea judía, ¿sí? Luego la idea católica, ¿sí? Y que se heredó pues en la Reforma y luego en la iglesia evangélica, ¿no? Bien, ahora, eso va a seguir siendo, va a seguir pasando, ¿sí? Pero qué bueno que logremos más libertad, donde podamos vivir un poquito más de libertad, o donde haya al menos menos centralismo. Bien, bien. Aquí Mm, continúa más preguntas. Si ok, asistimos a una iglesia que no exhibe este gobierno, ¿qué deberíamos de hacer? Pregunta Sara. ok.
Bueno, eso es como todo cuando vemos cualquier ley de Dios que nos está aplicando y estamos nosotros allí. Tenemos que orar, ¿sí? Y Dios puede decir, quédate ahí y estás preparado cuando te pregunten, o puede ser que te den oportunidad de enseñar, ¿sí? Esa es la parte más difícil de todas, ¿sí? O también te puede decir, no, busca más libertad y salte de allí, ¿bien? Pero sí debes de saber qué dice la Biblia. Ahora, ninguna iglesia va a ser perfecta y siempre van a haber esos 7 tipos de iglesia, pero eso no es conformarnos, porque entonces él dice, negocien. ¿Y qué negocien? Ganen un poquito de reino cada día, sean más parecidos a mí, a Cristo, digamos, ¿sí? Sean más parecidos a Cristo hoy mejor que ayer. Parezcas en hoy mejor que ayer, como individuos, pero también como iglesia, ¿sí? O sea, parezca además a la iglesia que yo enseñé en la Biblia cómo debe ser, ¿sí? Bueno, entonces resulta que antes pues no teníamos diáconos, pero bueno, ahora hay 2 diáconos. Bueno, bien, listo, ya mejoramos, ¿sí? Eso, así. Entonces, eso puede ser, pero no podemos conformarnos. Tenemos que siempre trabajar para ello. Ahora, debido al gobierno que hay que es centralista, pues muchas veces, sí, no se va a poder hacer esos cambios, ¿sí? Entonces Dios puede decir, quédate hasta que puedas enseñar y puede ser que no cambie nada o salte de una vez, pero eso solo lo tiene que decir Dios, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque todas las iglesias van a, o sea, esas 7 iglesias van a seguir existiendo, ¿sí? Entonces, y no quiere decir que no sean salvos, son salvos, lo que pasa es que entre más cerca estemos al diseño de la Biblia, más Mm, libertad tenemos y más efectivos somos, ¿bien? Entonces, pues busquemos mayor libertad y puede ser que Dios nos mande, pero eso no quiere decir que voy a hacer el ejemplo. La Biblia enseña que debemos congregarnos en casas, ¿sí? Bien, pero si nos congregamos en un templo, ¿pierde la salvación? No, ¿sí? No pierde la salvación, ¿sí? Pero el templo hay que mantenerlo, ¿sí? Hay que meterle plata, vigilancia, pagar la energía, ¿sí? Y eso vale plata, ¿sí? En cambio, las casas no hay que mantenerlas porque eso lo mantiene el anfitrión, ¿sí? No es de el dinero de la gente, ¿sí? Entonces, ese dinero va a ser para los pobres, para la extensión del reino, para los hermanos, va a ser mucho más efectivo, ¿no? Bien, pero pues no perdemos la salvación porque ahí están los 7 tipos de iglesia. Ahora, sí lo que perdemos es que la Biblia da instrucciones y yo voy a ser probado por las obras que hago. Si no soy salvo por las obras, pero sí mis obras son testimonio de mi fe. Y el día del tribunal de Cristo, él dice que el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, ¿cuál es el resumen de toda la Biblia? Apocalipsis 22, ya no me acordé el versículo, creo que es 10, 12, 8, algo así, que dice, he aquí yo vengo a dar el galardón a cada uno. Yo voy a venir a mirar cómo fueron los creyentes y vamos a darles sus galardones, sus coronas, ¿cierto? Para que gobernemos con él en el milenio. Y no es una carrera de los que mejor se comportaron, no. Es una carrera de puntos negativos, ¿sí? Y es quién tiene menos obras malas. ¿Sí? Esos son los que van a ganar las coronas, espero contarme ahí, ¿sí? Pero como yo sé que ustedes son muy juiciosos, está dura la competencia. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces hay Oscar, que pero orar. igual sí, sí también uno estaría en libertad de irse. O sea, no, Si Dios le dice, o es sea, la primero, decisión, de nuevo, exacto. tenemos que orar, ¿sí? Porque Dios Ujú, puede dejarte ahí. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿sí? Hay unos que dicen, sal de ahí, y otros los deja ahí, ujú, ¿sí? Y los deja, ¿sí? Y entonces hay que orar, ¿sí? Y hay que ujú, buscar una palabra, ¿sí? Porque hay iglesias que son amañadoras, chéveres. ¿A quién no le gusta una reunión ujú, donde haya un salón muy bonito? A todo el mundo, ¿sí? O donde tengamos espacios, buenísimo, ¿sí? Pero no siempre es lo que requerimos, ¿no? Ahora, ujú, en todos los tipos de iglesia hay gente que conoce al Señor, ¿sí? Pero cada uno tiene que andar diariamente en su madurez, madurando en Cristo, conociendo poco a poco y llevando a cada vez parecernos al varón perfecto que es Él, ¿no? Bien, ahí dice una más. ¿Quién debe seleccionar los ancianos? Ahora sí ya pude leer ahí el chat. Bueno, entonces, los ancianos, si es un campo blanco, ¿sí? O sea, no había iglesia, no había cristianos, ¿sí? Entonces, pues, son los apóstoles los misioneros son los que establecen los ancianos. Yo he contado aquí varias veces esto, pero creo que hay algunos que de pronto no han estado en las anteriores y es del libro que tengo que se llama Todos los problemas de la iglesia son culpa de los misioneros.
¿sí? ¿Por qué? Porque es verdad, ¿sí? La gente le echa la culpa a los pastores y sí, los pastores la embarran en no seguir algunas cosas, pero lo profundo es problema de los misioneros, no de los pastores ni de los miembros. ¿Por qué? Porque el misionero ama tanto la obra, ¿sí? Que él llega a un pueblo, ¿sí? Envía a predicar. Bueno, yo soy maestro misionero, soy profesor de misionología hace muchos años, y entonces llega el misionero y empieza a predicar y la gente empieza a convertir y él empieza a discipularlos, ¿bien? Y ya hay un grupito y ya hay sillas, ¿sí? Y ya cuando compran las sillas para la reunión o ya se reúnen en un sitio fijo que ya tiene sillas, ¿sí? Él ya se empieza a preocupar por el otro pueblo donde no hay misioneros y no hay nada, ¿sí? Entonces, cuando alguien ya recoge las sillas, usted es el líder y se va el misionero y lo deja ahí, ¿sí? Y se va al otro pueblo a predicar. ¿Acaso Dios no sabe que en el otro pueblo no hay nadie que vaya y predique? ¿Mm? ¿Qué dice la Biblia que debe hacer el misionero? Ora para que haya obreros para esa mies. El misionero tiene que orar para que Dios mande un misionero hacia otro pueblo, ¿sí? Pero el misionero no se puede ir del fundamento, de fundar esa iglesia correctamente hasta que hayan ancianos, ¿sí? Hasta que haya gente con esas características, ¿sí? Y eso no se da en tiempo corto, ¿sí? Bien. Entonces, sí, claro, entonces no establece el gobierno correcto. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? Centralismo. El que recogió las sillas se cree superior a los demás, ¿sí? Porque el misionero me dejó a cargo, ¿sí? Entonces yo soy superior a ustedes y ahí empiezan todos los desafíos de la iglesia. Bien, entonces el misionero no se puede ir hasta que no nombre ancianos, ¿sí? O sea que es el misionero el que nombra a sus ancianos. Si es un capo blanco, ¿sí? Sí, sí, es un campo blanco. Pero Ujú. si ya hay iglesia, es los miembros de la iglesia, se requieren ancianos, si se requieren ancianos, porque recordemos que las labores de los ancianos no son muchas, ¿no? ¿Sí? Eh, las vimos, ¿no? Vigilar, si alguien se Vigilar porta y mal, orar exhortar, y ¿sí? ungir. Enseñar y predicar y, y orar y ungir con aceite a los enfermos. Esas son las tres labores que tienen, no hay más. Entonces no hay muchas labores, ¿sí? Ahora, no solo predican y enseñan los ancianos, ¿sí? Es más, la mayoría de los que van a predicar no van a ser ancianos, ¿sí? Y van a enseñar, no van a ser ancianos, ¿sí? Entonces, no se requiere tantos ancianos, pero sí, cuando se requiera, es la iglesia la que, entonces los hombres ven que se requiere, el Espíritu Santo está revelando que se requiere a alguien, o se murió un anciano, por ejemplo, vamos a reemplazarlo. Entonces, bueno, pues hay que nombrar a alguien, entonces se pone a consideración de la iglesia ve que cumple los requisitos, ¿sí? Entonces, bueno, luego se nombran y los mismos ancianos nombran al hermano con el beneplácito de la iglesia y pues también se invitan a los obreros, a los apóstoles ahí, los misioneros que están trabajando con ellos, pero ya es una labor de los ancianos, sí ya hay iglesia. Mm. Óscar, o sea que el misionero sale cuando hay ancianos, pero ¿quién nombra al pastor? ¿Los ancianos? No, el pastor lo nombró Dios cuando le dio el don, pero recordemos que el pastor no tiene gobierno. Eso lo tenemos Exacto. aquí bien metido por la idea católica y Ajá, judía, ¿sí? Pero no, sí. el pastor no tiene gobierno, el pastor es como un misionero, como un consejero, como alguien que tiene interpretación de lenguas, como alguien que tiene discernimiento de espíritus, como Pero alguien ¿quién le que da da, esa posición ¿sí? Sí, dentro de la iglesia? ¿Quién sí, se no, la no tiene da? gobierno. Ahora, puede ser que alguien que tenga el don de pastor, que sea pastor, también Dios lo llame a ser anciano. Entonces tiene que ser Ujú. hombre, tiene que ser pues mayor de edad, tiene que tener hijos, ¿sí? Bien, y pues y cumplir todo eso, ¿no? Entonces, digamos, sabios. Eso es un requisito muy difícil, porque la sabiduría es elegir eh, frecuentemente siempre lo correcto, y eso no es fácil. A veces elegimos mal y la experiencia nos enseña. Entonces, por eso también se les llama ancianos, porque pues normalmente la gente con experiencia pues ya no se equivoca tanto, ¿sí? Por eso dice que no sea un neófito, pero no necesariamente gente mayor de 60 años que ya son viejos, no, ¿sí? Pero sí tiene que ser, en este caso, pues hombres y mayores de edad y con familia, ¿no? ¿Sí? Pero el que quiera, el que dice, yo quiero ser pastor, si tiene el don Ya está, es o sea, pastor no lo porque ya tiene Dios le que, puso el don. Ahora, quiero practicar el pastorado, listo, voy a eso. visitar gente. Ah, ok. Porque el pastor está preocupado por la gente, ¿sí? Se Ujú. preocupa, se vuelve amigo de estas personas y empieza a decirle a los demás, oye, hay que trabajar con esta gente, ¿sí? Pero no Ujú. tiene una labor de
de gobierno. Por eso tenemos Ujú, iglesias que tienen gobierno de pastores, donde las prédicas tienen que ver con el don verdadero del pastor. Entonces, por ejemplo, si el ujú. pastor es un misionero, sí, realmente tiene dos misiones, pero no está haciendo el don porque está ejerciendo el gobierno de la iglesia diciendo que es pastor. Entonces, las prédicas son puras misiones. Si el pastor tiene don de exhortación, esa iglesia es pura sanidad interior. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero don que tiene. Porque el pastor debe preocuparse por las ovejas, es el que tiene buenas relaciones, es el que sabe, saben cómo está cada uno de ellos en su desarrollo espiritual, es el que tiene todos los contactos en el teléfono, ¿sí? Ese es el pastor, ¿sí? Nosotros no tenemos los contactos de otros hermanos en el teléfono, nos reunimos, pero, ¿sí? Pero el pastor sí debe saber de todos. Esa es la idea, ¿no? Acá hay Bien. otra pregunta, Oscar. Dice, el nepotismo en las grandes iglesias ha dañado mucho el crecimiento individual, porque a unos pocos Dios les habla y se debe hacer lo que ellos digan, como entrar a ¿Cómo entrar a corregir esa corregir esa parte. parte? Ujú. Bueno, tiene toda la razón, hermano Manuel. Víctor Manuel. Sí, ¿y qué sucede? Y acá voy a decirlo de las dos formas. La primera, la gente está preocupada por la obra. La gente no quiere que lo que ya se hizo se dañe, ¿sí? Entonces, para, entonces le hacen la agenda a Dios. Entonces, yo no quiero que esta iglesia se dañe, baje el número de gente o se pierda esta obra. Entonces le voy a hacer la agenda a Dios y voy a gobernar yo. No, ¿sí? Entonces, a veces con buenas intenciones caemos en el centralismo y muchas veces el centralismo nos lleva al nepotismo. Entonces yo nombro a mi hijo en este cargo, ¿sí? O en esta posición, ¿sí? Siento que no está capacitado, no ha estudiado, pero pues es mi hijo, ¿sí? Y eso termina primero dañando la familia nuclear, ¿sí? Y eso es grave, ¿sí? Eso es grave, grave porque se separan las familias, ¿sí? Por el centralismo del gobierno que tenían. Era mejor nombrar ahí a un hermano que sí tenga ese llamado, ¿sí? Y y la obra sí se va a mantener, pero a veces por el celo de la obra terminamos dañando la obra con ese nepotismo. Sucede mucho en las iglesias grandes donde pues se trata de cuidar la obra y pues a los que tú más conoces a tu propia familia. También a veces no es solo por el celo de la obra, sino por los activos, ¿sí? Esos activos valen una plata, ¿sí? Eso está a nombre, pues, de unas pocas personas, ¿sí? Esa plata no es de esas pocas personas, porque es el dinero que ha dado la gente, pero muchas veces la siguiente generación, si no fue bien preparada, entonces no va a seguir esa obra, se va a acabar esa iglesia y se va a quedar con ese dinero y van a terminar vendiendo esos edificios. Bien, entonces hay que cuidarnos de ese nepotismo, pero no está mal porque puede ser que los hijos de alguien tengan un llamado similar, ¿sí? Y sean buenos. Entonces, pues hágale, ¿sí? Claro que sí, la gente no va a estar en desacuerdo. La gente va a estar en desacuerdo cuando precisamente hay nepotismo, ¿sí? Entonces, el nepotismo es la centralización del poder, ¿sí? Centralizándolo con mis amigos o mi familia, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo entonces entrar a corregir esa parte? Lo primero es primero uno estar sabiendo cómo es el gobierno de la iglesia y empezar uno mismo, ¿sí? En el ministerio que uno está, ¿sí? Tratando de verlo, tratando de hacerlo. Si alguna vez le preguntan a uno, uno puede pues decirlo y si alguna vez tienes la posibilidad de enseñar en la iglesia, pues también se puede. Bien, ahora, si ya la cosa se pone difícil, ya es algo que le quita la paz para ir a la iglesia, hay que orar, ¿sí? A ver si Dios quiere que se queden allí o ir a una donde pueda haber más libertad, ¿no? Pero hay que empezar por nosotros mismos en nuestros propios ministerios, porque por los frutos nos conocerán. Van a decir, oye, ¿cómo hicieron ustedes para sí funcionar sin pelear? ¿Sí? Entonces, mire, pues porque hicimos lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Esa es la idea. Bien, bueno, muy bien, muchas Oscar, acá yo gracias. me salté una chiquitica de Sara María. ¿Los ancianos deben ser adultos mayores? Y que no la había visto antes Ok, de bueno, Víctor sí, Manuel. los ancianos deben ser adultos mayores de edad, o sea, hombres adultos mayores de edad, o sea, más de tener 20 años para arriba. Ahora, con 20, aún, pues para ser anciano es difícil porque es un neófito. Recordemos que los judíos, y esto es una buena práctica que tenían, ellos a los 20 años empezaban su vida adulta, y es lo correcto, es el principio bíblico, pero a los 30 tenían su ministerio público. No era que a los 30 empezaban a servir ministerialmente, no.
A los 20 ya tienes que tener ministerio, ¿sí? Pero público, ¿sí? Era a los 30. O sea, esos 10 años primero eran ahí en el ministerio, ¿sí? Ayudando, sirviendo, ¿sí? Como aprendiz y internamente haciendo cosas. Ya después de los 30 podían hacer eso con otros hermanos o fuera del ministerio o labores públicas de ese ministerio, ¿no? Entonces había una preparación en ese sentido. Entonces, pues, digamos, es alguien que para cumplir esos requisitos, pues ya tiene que haber tenido ministerio y tiene que tener hijos, ¿sí? Que ya se autogobiernen, o sea, que al menos cuando sean adultos, esos hijos veamos que sí siguen a Dios. Entonces, pues es alguien, digo yo, que pues tiene que haber tenido hijos y haberlos educado. Entonces es alguien que pues más o menos tiene que tener más de 40 años. Pero pues no podemos poner una cifra de edad, pero sí alguien que podamos decir. O sea, los mismos requisitos nos dan de que no es alguien en la adultez joven, o sea, de los 20 a los 40, sino en la adultez o en la vejez. Bien. La adultez es de los 40 la adultez sola es de los 40 a los 60 y la vejez de los 60 a los 120, ¿no? Bien, bien. Bueno, Aquí hay una parece más que de no hay Elías. más, ¿sí? Podemos entender Así, la autonomía de Elías. decisiones administrativas y doctrinales en una iglesia sin centralismo como unidad con unión. Sí, correcto. Sí. Entonces, cuando no hay centralismo, las decisiones tienen que estar internamente de acuerdo, en unidad, y por eso entonces nos unimos en esa decisión, ¿sí? Entonces, ese es el principio que vence el centralismo. Bueno, exactamente ese es el resultado, porque lo que vence el centralismo, ¿sí? Es la forma de gobierno, ¿sí? Entonces, yo puedo tener claro todos los principios bíblicos, pero cuando los voy a aplicar, puedo tener una forma de gobierno incorrecta, ¿sí? Entonces, es el principio 5 el de la forma cristiana del gobierno. Eso es lo que vence. Sí, por eso Dios diseñó una república para que no sea centralismo en el gobierno civil. Entonces, lo que empieza a vencer es la forma de gobierno que hagamos. Y luego la aplicación de esa forma de gobierno es local, ¿sí? Localmente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que localmente nos autogobernemos? ¿Sí? Y eso, esa aplicación es lo que produce la unidad. ¿Bien? Entonces, la clave primero está no en la unidad con unión, sino ese es el resultado. La clave está en obtener la forma de gobierno que Dios, correcta que Dios dice para cada cosa. Bien. Y eso nos quita del centralismo. Bien. Recordemos que el centralismo no solo estoy hablando de gobierno civil aquí, sino estamos hablando de gobierno de iglesia, pero el centralismo es tomar el poder de una manera diferente a Dios, que es totalmente federalidad, ¿sí? Y acapararlo, inclusive con buenas intenciones, pero podemos ser centralistas. Bien, muy bien, muchas gracias, me pasó un poquito. Bien, pero bueno, Un nos poco vemos el nos próximo pasamos. lunes. Vamos a ver otro desafío que también parte del centralismo, pero ya no en el ser, ¿sí? Sino en la acción de la iglesia. Vamos a ver un poco acerca de la acción y cómo Dios diseñó la iglesia para dar libertad, ¿sí? Y cómo a veces ese es el desafío que no tenemos. Ese desafío lo vemos todos los días en el noticiero, todos los días. ¿Sí? Hoy salió que necesitan en La Guajira no sé qué cosas, ¿sí? No, no, entonces que hubo una corrupción por una comida que se llevó a La Guajira hace poquito y entonces, y que es terrible, pero eso no es un problema del gobierno civil, es un problema de la iglesia, ¿sí? Porque ¿quién tiene que dar de comer al hambriento, el gobierno civil o la iglesia? ¿Sí? Porque entonces no estamos dando de comer al hambriento en La Guajira, las iglesias que primero están ahí en La Guajira y los demás en misión. ¿Mm? Entonces vamos a ver qué es Mm. el desafío para no cumplir la labor de la iglesia. Vamos a mirarlo. Bien, muchas gracias. Entonces un saludito a todos, nos vemos Buenas el próximo noches, muchas lunes. gracias, Ahora más Oscar, tarde a todos, gracias. subo esta, no sé si hoy alcanzo, sino mañana les subo esta grabación al grupo. Bien, bien, Muchísimas muchos gracias. saludos a todos. Muchas Gracias, buenas bendiciones. noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Un saludito. Chao, Pati. Chao, Sara. Muchas bendiciones, hermano Víctor. John, a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones, hasta luego.